Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá nuevamente compartiendo con ustedes de parte del profesor Luis Tocto en este momento sobre referente al cuaderno de trabajo, ¿sí? Vamos a hablar sobre el tema de probabilidades, ¿sí? En la página 21 al 26 de su cuaderno de trabajo, ¿sí? Seguimos avanzando. Bien, entonces, como les decía, acá tengo ya el propósito de lo que nos vamos a referir a estos 10 problemas o 10 situaciones mediante la regla de la plancha, ¿no? En la que habla sobre parte todo o también lo que es la parte se refiere al total de casos favorables y lo que es el todo, el total de casos posibles, ¿no? Ahí lo estoy mostrando también cómo se halla la probabilidad, la representación y de esa manera, ¿no? Estamos avanzando de acuerdo a este tema de probabilidad. Bien, pasamos a la primera situación. Acá que nos dice, en la primera situación dice una compañía procesadora de té efectúa un experimento para comparar su marca, dice, con las tres empresas de la competencia. Con este fin contrata a un catador para probar y clasificar cada una de las cuatro marcas de té, sin sus nombres, solo rotuladas por código de identificación ABCD. Si el catador no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, ¿cuál es la probabilidad de que clasifique el té tipo A como el más deseable? Entonces yo lo estoy representando de una manera gráfica, lo he señalado, como decía, los rótulos, entonces no se sabe qué marca es. Entonces, esta primera situación es muy simple, tenemos cuatro posibilidades, entonces ahora que hay que ver si se trata de casos favorables y casos posibles, ¿no? Hay que determinar quiénes son. Entonces, como el catador dice no tiene la capacidad de identificar ninguna de las marcas, entonces tengo, a ver, número total de casos favorables. O sea, en este caso, para que salga A, sería 1, no hay otro más, ¿no? Ahora, número total de casos posibles, hay 4. Entonces, vamos a ver, entonces ahí les estoy presentando cómo los vamos a representar, ¿sí? Simplemente es dividir, lo expresamos en decimal o también lo podemos expresar en porcentaje, ¿sí? O sea, hay una probabilidad de un cuarto o también 0,25 o 25%, ¿sí? Es una probabilidad independiente y eso es lo que quería compartir. Pasamos a la segunda situación, ¿sí? Muy bien. En esta segunda situación nos dice, nos dan cuatro medallitas, o tiene su nombre, ¿no? Dice, es un souvenir, que es la réplica de una de las joyas encontradas en las tumbas reales, ¿no? Entonces nos habla del Museo del Señor de Zipán. Entonces dice, si el museo distribuyó de manera uniforme estos recuerdos en las cajas, ¿cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un venado? Entonces no haya, o sea, me está pidiendo cuál es la probabilidad. Entonces también esta es una probabilidad o un evento independiente. Entonces de igual modo, ¿no? Total de casos posibles, 4. Casos favorables, que no salga venado, hay 2. Vamos a ver cómo es la presentación, ¿no? Entonces de esa manera nosotros estamos determinando de lo que nos dice cuál es la probabilidad de que al entrar al museo me toque una caja en la cual no haya un venado. Entonces hay un 50% o 0,5. Pasamos a la situación 3. Un salón de belleza atiende, dice, en 2 turnos, ¿sí? Se sabe que cierto día en la mañana llegó a realizar 12 cortes de cabello, 5 ondulaciones, 9 laciados, mientras que por la tarde realizó 4 cortes de cabello, ¿no? 10 ondulaciones y 3 laciados. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar? Entonces miren, jóvenes, acá nos hablan de 2 turnos, ¿no? Y varios tipos de trabajo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer acá es elaborar un cuadrito y ver de qué manera vamos a ir, digamos, completando estos espacios para determinar la pregunta, ¿no? O sea, la probabilidad de que la persona llegue a atenderse en la tarde en un día similar. Entonces miren, todo lo que es en la mañana, 12 cortes,
5 ondulaciones y 9 laceados, ¿de acuerdo? Y que hace un total de 26 trabajitos de diversas formas, ¿no? Y en la tarde parecido, ¿no? 4 cortes de cabello, 10 ondulaciones y 3 laceados. Entonces sacamos los totales, ¿no? ¿Se acuerdan? Como en las situaciones diferentes anteriores. Entonces de esa manera se va completando la tabla, ¿no? Entonces ahora sí podemos, como ya tenemos la tablita, entonces ya podemos darnos cuenta de qué manera vamos a determinar la probabilidad de que una persona llegue a atenderse en la tabla, o sea, solamente en la tabla. Entonces no se sabe que si se va a hacer corte, ondulación o laceado. Entonces en la tarde solamente dice, entonces ahí tengo el total de casos posibles y los casos favorables, 17, ¿sí? Ahí está, ¿ve? ¿De acuerdo? Entonces simplemente ¿qué hay que hacer? Dividir y obtener el porcentaje, si ustedes lo desean, o simplemente lo dejan en 0,4 o 40, 0,40. Muy bien, seguimos, pasamos a la siguiente. Entonces acá nos dicen cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas de una baraja sean del mismo palo. Entonces acá no están hablando de las cartas, naipes, qué sé yo, ¿no? Entonces la probabilidad de 3 cartas de una baraja, ustedes saben que en una baraja hay 4 palos, o sea, 4 palos le llaman a lo que es el primer palo, son 13 cartas, ¿no? Que tenemos corazones, tréboles, espada y diamante. Entonces hay 13. Entonces me dice 3 cartas de una baraja. 3 cartas, o sea, puede ser de espada, ¿no? 3 de corazones, 3 de tréboles y 3 de diamante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente, siempre en probabilidades, cuando uno extrae una carta, entonces va a tener 13 posibilidades, ¿no? O de acuerdo a cómo nos vamos determinando en esta forma de probabilidades. Entonces, siempre cuando extraemos una carta, vamos a poner de trébol, ¿no? Trébol. Entonces, extraigo, entonces tengo 13 posibilidades. ¿De cuánto? Del total de casos, que es 52, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a determinar igual en los demás palos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, ahí tengo, ¿no? Lo he representado así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de dicho evento? Ya, ahí le he antepuesto, ¿no? El primero es 4, o sea, 4 veces, ¿no? Porque tengo esa posibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Son 4 palos, ¿no? Entonces, el primero que voy a extraer es 13 sobre 52, ¿no? 52 es el total de cartas y tengo 13 posibilidades, ¿no? Entonces si extraigo una carta de esas 13, ¿no? Entonces tengo la representación, se le representa así, de esta forma, ¿de acuerdo? Pero dice que son 3 cartas, ¿no? Entonces esa es la primera. Entonces la segunda, como ya extraje una carta, entonces voy a extraer, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 12. Pero como en la anterior había extraído una carta, ya no va a quedar el total 52, sino queda eso mismo, 51. Entonces estamos en la segunda, ¿sí? En la segunda. Nos falta una carta más. Una carta más. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto va a ser? Eso, 11. ¿No es que en la anterior ya traje una más? O sea, ya van 2, ¿no? Entonces, como son 52, entonces extraigo una carta más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá, 11. ¿Y cuántas había quedado? 50. ¿Sí? Entonces miren, de esa manera ustedes determinan esta probabilidad de extraer 3 cartas. Si le dicen 4 cartas es parecido. El siguiente, ¿quién será? Por 10 sobre 49. Claro, nada más, así de simple. ¿Sí? Muy bien, eso quería representarlo. Como son 3, ¿no? 3 cartas y acá son 4 palos, ¿no? Entonces por eso por 4. Si le dicen 4 cartas, simplemente agregan, como le dije, por 10 sobre 49. Este 4 siempre va, ¿por qué? Porque son 4 palos, que puede suceder a uno de ellos, ¿no? Entonces, si ustedes le quitan a 4, solamente estarían haciendo ¿de quién? Del
espada, siempre y cuando hayan esas posibilidades, ¿no? La probabilidad de que esas tres cartas sean de espada, pero acá no me están diciendo de espada, sino del mismo palo, o sea, de las cartas. Entonces en las cartas hay estas cuatro, ¿no? Corazones, diamantes, trébol y espada. Bien, continuamos. Entonces de esa manera salen los resultados. Ustedes pueden simplificar o también lo pueden multiplicar, ¿de acuerdo? Siempre de una manera ordenada. Entonces siempre la multiplicación es horizontal, ¿sí? Tanto en el número como en la fracción, ¿de acuerdo? Entonces yo he simplificado y lo que me ha quedado, ¿cuánto ha sido? 132 sobre 2550. Lo divides y lo redondeas al centésimo, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, acá siguiendo avanzando y de esa manera, ¿no? Obteniendo nuestros aprendizajes. Pasamos en la 5. En la 5, como ya se mostró el cuadrito, entonces es muy importante graficarlo en esta situación, de que nos dicen que en la ciudad de Huancayo se venden 3 periódicos, Correo, La Voz y Amanecer. Entonces, y de esa manera, dice que en Amanecer el 40%, en Correo el 22%, ¿no? Se vende, ¿no? Y en La Voz el 19%, ¿no? Y de esa manera, con los datos que están acá, en esta situación, vamos completando, ¿sí? Nuestro gráfico, ¿sí? De venta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más nos dicen? Que el 8% lee Amanecer, el 8% lee Amanecer y Correo, ¿no? O el 8% lee Amanecer y Correo, o sea, Amanecer y Correo, o sea, el 8%, ¿sí? Nada más, el 8% lee, ¿qué cosa? Amanecer y Correo. Entonces toda esta franjita, ¿sí? Toda esta franjita, todo esto es, ¿qué cosa? El 8%. El 6% en el siguiente, ¿qué dice? ¿Qué dice que lee qué? Amanecer y La Voz. Amanecer y La Voz. Entonces, ¿quién es el 6%? Esta zona, ¿sí? Esta zona. Y el siguiente, el 4%, La Voz y Correo. La Voz y Correo. Entonces, ¿cuál es la región del 4%? Este que les estoy indicando, ¿sí? Ese es el 4%, ¿sí? Todo eso viene a ser el 4%. Bien, pero nos falta completar dentro de cada círculo o de cada sector, ¿sí? Entonces vamos continuando. ¿Qué más dice? El 35% no lee ninguno de los periódicos. Entonces, como esta situación, todos estos son los que leen, entonces 35% tiene que estar aparte. ¿Por qué? Porque estos son los que leen y ellos, ¿sí? No leen. Y todo viene a ser el 100%, como lo está indicando acá el gráfico, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, para eso, esta incógnita, ¿cómo aparece? ¿Cómo aparece? Donde dice, si elegimos un habitante al azar, y nos dice cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y La Voz, de que lea únicamente Amanecer y La Voz. O sea, no debe leer Correo, nos está diciendo, ¿no? Entonces, solamente debe leer La Voz y Amanecer. Entonces, Correo no lee. Entonces, esta franjita o este pequeño sector rojito debe salir, ¿no? Entonces, la incógnita viene aquí. ¿De acuerdo? Entonces este viene a ser la X. Ahora, ¿cómo aparecen estas otras cantidades? Como este es el 6%, ya habíamos indicado que el 6% viene a ser este sector, ¿no? Que estoy indicando, viene a ser el 6%. Como ya tengo X, entonces este otro espacio o sector, ¿cuánto equivale? 6 menos X. ¿Por qué? Porque si tú sumas estas dos cantidades, el menos X con el X, ¿qué pasa? Se cancela. ¿Y cuánto queda? 6. Ahí está, ¿ves? Igual acá dice era 8%. Entonces este otro sector que estoy indicando, ¿sí? Debe ser 8. Como ya tengo 6% menos X,
para que solamente sea 8, ¿cuánto me falta? 2, ¿no? Falta 2, o sea, más 2, ahí está. Y para que se anule las x, este tiene que ser positivo x. ¿Cómo lo represento? X más 2, ¿ves? ¿Sí? ¿Ves? Si tú sumas las dos expresiones, te da 8 solamente. Ahora el otro, para que dé 4, acá es 6, y acá dice que es 4, le tengo que quitar 2, o sea, menos 2, y acá menos x para que se anule más x, entonces sería x menos 2, ¿sí? Entonces ahí está, ¿ves? X menos 2, ¿de acuerdo? Igual, como acá es 22%, entonces todo este sector, todo este círculo rojo debe ser 22. Entonces, como a ver, ¿cuánto tengo de porcentaje? A ver, 6 y 2, 8. 8. Menos 2, 6. Tengo 6. ¿Cuánto me falta? 16. Allá, entonces ya tengo 16%. Pero ahora las x. A ver, esta x con este negativo x se anula. Ya, se anuló, ¿no? Entonces, como este es positivo x, tengo que anularlo. Menos x. Entonces sería 16% menos x. Entonces, de esa manera he obtenido este sector. Igual pasa acá. Como resultó 15 menos x, o 15% menos x, ¿qué pasó? A ver, 6 menos 2, porque es la región amarilla. 6 menos 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? 4 más 15, 19, ahí está. Ahora la x debe anularse. Este negativo x con esta x se cancela. Y este positivo x con este negativo x se cancela. Entonces me quedó solo 19. Ahora el siguiente. Por ejemplo acá, ¿cuántos porcentajes hay? 6 más 2, 8. Dice que debe ser 40. Entonces acá sería 32. Y las x, esta x con negativo x se cancela. Este es positiva, tengo que agregarle menos x. Entonces 32% menos x. ¿Ves? Entonces ya completé todos los sectores de este diagrama de B. Muy bien. Entonces, cuando ya está así, ya es fácil. Pues. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que lea únicamente Amanecer y la voz? Ya. Entonces ahora sí, ¿qué hago? Tengo que sumar todos los círculos de cada sector interno, ¿no? Por ejemplo, si agarro la región roja, solamente ya no voy a estar sumando todo eso que están. ¿Cuántos sectores hay? 1, 2, 3, 4. No, 22 nomás. Simplemente tienes que sumar más 15 menos x, más 32 menos x, ¿no? Por decirlo. Igual la voz. 19, todo lo que es amarillo, 19%. Más 16% menos x más 2% y más 32% menos x, ¿no? Algo así. Bien, entonces a ver cómo resulta lo que hemos realizado. Ahí está. ¿Ves? 22%, o sea, solamente he sumado el correo, toda esta región 22% y el resto, ¿ves? Más 15 menos x, más x, ¿sí? ¿Qué más? 15 menos x, porque este 15% solamente le fue porque todos se han cancelado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más vino? Más 32 menos x, esto de acá, este sector, ¿sí? Más 35%, este que nos lee, ¿sí? Igual 100%, ¿no? Ahí está, 100%. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta región debe dar el 100%. Entonces, sumando todas las cantidades, hemos llegado a que 104% menos x es igual al 100%. ¿Sí? Trasladando los términos uno a otro lado y cambiando de signo a lo que se traslada, llegamos a que x es el 4%. Pero acá no veo porcentajes. Pero ustedes, como saben que el porcentaje se representa en sobre 100, entonces 4 sobre 100 viene a ser ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? 0,04. Muy bien, alternativa B. Seguimos. Acá en la 6 dice que Pedro y Luis cuentan con 2 bolsas, ¿sí? 2 bolsas con bolas y un dado. El juego está ligado a las siguientes condiciones.
dice que se lance el dado y si resulta 1 o 2, se extrae una bola de la bolsa, una bola. Ahora, la otra condición, si se lanza el dado y si resulta 3, 4, 5 o 6, se extrae una bola de la bolsa 2, ¿no? Determina la probabilidad de que al tirar el dado, resulte 2 y se extraiga una bola verde. Entonces, miren, acá también es otra probabilidad independiente. Y, o sea, tengo que, por ejemplo, primero tengo que trabajar con el dado. Dice que sale 2. Entonces, si se tira el dado, sale 2. ¿Cuáles son los casos favorables? Es 1. Y el total de casos, 6, ¿no? Porque dice, se tira el dado. Ahí está, se tira el dado, dice. Entonces vamos a calcular eso, ¿no? Se tira el dado. Entonces, ¿cuánto resulta? Un sexto. Y se extraiga una bola verde. Y se extraiga una bola verde. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando dice que sale, si sale 2, entonces tenemos que, ¿a dónde, jóvenes? Si se extrae 2 del dado, bueno, en este caso la probabilidad es un sexto. Pero si sale 2, ¿a dónde tengo que ir? A la primera condición. Entonces, ¿qué cosa se va a extraer? Una bola verde. Pero ¿cuántos casos favorables hay? Hay 2. De un total de casos posibles, que es 7. Entonces la expresión debe ser 2 séptimos. Si ustedes desean, simplifican o multiplican horizontalmente, jóvenes, ¿sí? Y de esa manera van avanzando en su procedimiento. Muy bien, jóvenes, ¿de acuerdo? Ahí está la respuesta, pero miren, no coincide, ¿no? Entonces, vean acá el redondeo que se ha realizado. Entonces la probabilidad es de 0,047 milésimos, ¿no? O redondeando a este decimal. Muy bien, entonces marcamos ahí la D y pasamos a la número 7. ¿Qué pasa acá en la 7? La responsable del kiosco escolar lleva en una canasta, dice, 2 clases de fruta, naranjas y manzanas. Se sabe que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. Además que la tercera parte del número de naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Si la responsable, sin ver, mete la mano en la canasta y saca una fruta, ¿cuál es la probabilidad de que sea una naranja malograda? ¡Ah, caramba! Entonces, este parece ser un problema de ecuaciones, pero también lo podemos hacer de una manera gráfica. O sea, de una manera gráfica en la cual, porque si lo hacemos de una manera fraccionaria o en ecuaciones, ¿no? Y completar estos espacios, entonces se nos puede ser un poco dificultoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Sí? Lo que vamos a realizar es, ¿qué cosa? Mediante un gráfico, pero que sean cantidades enteras. Entonces, por ejemplo, esto que sean las naranjas y las manzanas, ¿no? Lo he representado así. Que las naranjas sean estos 4. O sea, estos 4 representan todo lo que es naranja. Entonces, volvemos a leer. Dice que el número de manzanas es la cuarta parte del número de naranjas. Si acá todo es 4, entonces la cuarta parte sería 1. O sea, un solo espacio, un solo sector, ¿no? Entonces, un solo sector. Entonces, ahí sí, ya es entero, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, por ahí no hay problema. Entonces, de una manera gráfica lo podemos hacer así. También se procede, ¿sí? ¿De acuerdo? Si me dicen la sexta parte, hacía 6 cuadritos y extraía 1, ¿no? Pero como dice que es la cuarta parte, las manzanas dice que es la cuarta parte de las naranjas, lo represento así, ¿no? Para que todo salga entero, ¿no? Y de esa manera vamos obteniendo nuestros procesos en esta situación. ¿Qué más dice? Ya tenemos las naranjas con las manzanas. Además dice que la tercera parte del número de naranjas, además que la tercera parte del número de naranjas y la mitad de las manzanas están malogradas. Entonces, ¿qué hay que hacer? La tercera parte. Si estoy haciendo la tercera parte, entonces saco la tercera parte a las naranjas para no alterar, y así como también en las manzanas. Entonces, la tercera parte. Dice que la tercera parte dice que están malogradas. Ah, ya, entonces están malogradas.
ya he extraído la tercera parte, lo he dividido así de esta manera, a las manzanas también, porque también le incurre, porque si yo altero acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, estas son las que están malogradas, ¿no? Porque dice la tercera parte del número de naranjas, ¿no? Y la mitad. Entonces, la tercera parte también le dije, y la mitad. Ah, caramba, tengo que la mitad, para no alterar, y la mitad de la manzana. O sea, como a la manzana le estoy sacando la mitad, entonces acá también la mitad. ¿Sí, jóvenes? Entonces, de una manera gráfica se hace de esa forma. Entonces, la mitad, si le he extraído a la manzana, entonces para no alterar este gráfico, o esta situación, o este proceso, entonces la mitad a todos. Entonces, malogradas. Entonces, estas están malogradas en la manzana, porque así lo dice, ¿no? La tercera parte del número de naranja, ya lo hemos indicado, malograda. Y la mitad de la manzana, malograda. Bien, ahora sí, creo que ya es una gran ayuda que hemos hecho gráficamente, y ahora sí podemos decir y completar este cuadrito. ¿Quiénes son las buenas y las malogradas? A ver, las naranjas, las buenas, ¿cuántos son? 16. ¿Cómo resultó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ¿no? Esas son las buenas. Y las malogradas son las que están en la parte superior, 8, ¿no? Entonces, de esa manera, las manzanas, 3 buenas, que son estas de acá, y 3 que están malogradas. Muy bien, entonces ahora sí, ya puedo determinar, ¿qué cosa? La probabilidad de que sea una naranja malograda. Y para eso tenemos que saber el total de posibles casos, ¿no? Son 30. Entonces, como le habla de naranja malograda, ¿dónde está? Naranja malograda. Entonces, mire, entonces de esa manera voy a hallar la probabilidad de ese evento, ¿sí? De ese evento. Entonces, 8 sobre 30, lo dejas en decimal, o también lo puedes determinar en porcentaje, simplemente multiplicando por 100, ¿no? ¿Cuánto sería? 27%. Muy bien, joven. Pasamos al número 8. Dice que acá en la IE 2055 del distrito de Comas, ¿qué cosa dice? Tiene libros en una estantería, son 45 de comunicación y 30 de matemáticas. Hoy el estudiante Hugo extrajo un libro al azar y se lo llevó. Ah, se lo llevó, pero no me indica si es de comunicación o matemática. Ah, carambas. A continuación, dice, a continuación Luis sacó otro libro. Ah, vino otro, o sea, Luis, otro libro, y al azar también. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el libro extraído por Luis haya sido de comunicación? Entonces me está preguntando, miren, Luis haya sido de comunicación. Entonces acá hay dos posibilidades. En la de Hugo, ¿no? Porque en la de Luis ya nos está diciendo, ¿no?, la probabilidad de que haya sido de comunicación. Si ha salido de comunicación, entonces Hugo ha extraído de matemáticas. Pero acá hay dos situaciones, ¿no? Que Hugo ha extraído el libro de matemáticas, ¿no? ¿De acuerdo? Y Luis sacó, ¿de quién? De comunicación. Pero también Hugo se ha extraído un libro ¿de cuál? De matemáticas, ¿sí? Entonces, de esa manera hay dos posibilidades. A ver, vamos a ver con la representación. O sea, total de casos posibles, eso ya se sabe. Son 75 casos posibles. Entonces, ahora, ¿cómo lo represento? De esta manera. Entonces, Hugo, ¿qué extrajo? Matemática. Y Luis, comunicación. No es que a continuación dice. Pero, ¿qué pasa si Hugo ha extraído de comunicación? ¿No? Entonces, Luis, ¿qué? Comunicación, de hecho. ¿No? Porque esa es la probabilidad de que, ¿qué cosa? Que Luis haya sido de comunicación. Entonces Luis tiene que estar en ambos. Entonces, acá va a haber dos situaciones. Cuando Hugo haya extraído de matemática y cuando haya extraído de comunicación. Porque todo es al azar, no se sabe si Hugo ha extraído de matemática o comunicación. Entonces le represento con una O. Entonces, esta es la primera posibilidad, ¿no? Porque no nos dice, no nos menciona. Entonces, la otra posibilidad de Hugo es esta. Y esta es la de Luis, de hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es comunicación, porque ese sí nos está diciendo, ¿no?
Entonces miren, entonces de esa manera o este proceso de razonamiento lo hemos realizado así. Entonces finalmente, ¿cuál es la probabilidad? Y como es una fracción, ya es fácil. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen acá? La probabilidad de ese evento sería la de Hugo con matemática. ¿Qué has traído matemática? ¿No? ¿Cuánto? 30 sobre 75. ¿Por qué? Si es de matemática, te fijas, ¿cuántos son? 30. ¿Sobre cuánto? 75. Muy bien, y la de Luis, ¿qué resulta? A ver, casos favorables 45, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está hablando de comunicación, ¿sí? Sobre 74. ¿Por qué 74? Porque ya extrajo acá, Hugo, extrajo un libro. Entonces ya no queda 75, sino 74. Y la O viene a ser el signo más. ¿De acuerdo? Igual acá, la probabilidad de Hugo, respecto a que haya extraído de comunicación. Entonces sería 45. Este es otro caso, ¿no? Pero está incluido en ambos, ¿sí? Porque tengo dos posibilidades o dos procesos dentro de uno solo, de este evento. Entonces 45 sobre 75. ¿Por qué? 45 es de comunicación, ¿sí? Ahora, ¿por cuánto? 44 de comunicación. ¿Por qué? Como es de comunicación, ya extrajo acá uno, entonces ya extrajo una posibilidad, entonces, y esa posibilidad es de 45. Entonces, como ya extrajo acá un libro, entonces, ¿cuánto me queda? 44. ¿Por qué 74? Porque ya no es, porque ya extrajo uno de acá, ¿sí? Entonces, de esa manera lo represento en fracción. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, en esta forma, estos dos es una suma de dos productos, pero acá veo que son equivalentes, homogéneos. Entonces hago uno solo y la parte de los numeradores se juntan, digámoslo así, ¿no? Mediante esta suma de factores. Entonces, y vamos viendo que ¿qué está pasando? Que puedo aplicar factorización en el numerador. ¿Por qué? Porque el 45 se repite en ambos, ¿no? Se repiten ambos. Entonces, como se repiten ambos, factorizo. Aquí me está quedando 30 más 44. Y miren lo que ha quedado. Increíble, ¿no? Interesante. Entonces, de esa forma obtengo, ¿no? Se cancela, ¿no? Si ustedes quieren lo multiplican o ya, yo ya les he enseñado cómo se debe simplificar. Entonces yo acá ya no lo estoy realizando, simplemente es una cuestión de observación. Se cancela, ¿no? 45 sobre 75 lo divides 0,6 y de esa manera obtengo mis respuestas. ¿Ves? Tan interesante, ¿no? El análisis que se viene realizando. Bien, en la 9 también tenemos que hacer un cuadro. El asentamiento humano de José Carlos Mesa estima que el 5% de la población padece una enfermedad respiratoria. Para poder detectarla, se realizó una prueba diagnóstica que, como muchas, puede dar falso positivo o falso negativo. Ah, caramba, se sabe que en pacientes que sufren ese mal, un 90% da positivo, en cambio un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Si tomamos un poblador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad? Así lo hemos elaborado en nuestro cuadrito. Ahí está. 5% padecen de esta enfermedad respiratoria, como nos dice la situación, y 95% no padece enfermedad respiratoria, ¿no? Porque si 5% padece, por lógica, 100%, la diferencia, ¿no? Ahí está. Y acá, como nos dicen positivos y negativos, entonces de esa manera obtengo este cuadrito. Entonces, ahora, ¿cómo completamos? ¿Qué más nos dicen para completar el cuadro? Se sabe que el paciente que sufre ese mal, o sea, me están hablando de esta columna o de esta expresión, el 90% da positivo. 90% da positivo, 90% de esta cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo completamos de esa manera, 90%. Entonces, como estos dos debe ser el 100%, o sea, ¿cuánto me falta? El 10%. Muy bien, como acá fue el 90%, ¿no? Y este debe ser el 10%. Seguimos leyendo. En cambio, el 94% que no la padece,
que no la padecen, dice, ¿cuántos son? Dice, dan negativo, 94, negativo. Entonces completamos, negativo, 94. Entonces el otro, ¿cuánto será? El 6%. Entonces acá dice que padecen el 10%. Estos serían los falsos negativos, ¿no? Ahí es justo que nos están hablando. Y el 6% viene a ser los falsos positivos. ¿Por qué? Porque acá dicen no la padecen, dice. Entonces acá vemos que el 6% sería un falso positivo, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir la situación, ¿no? Bien, entonces ahora sí podemos responder. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad? O sea, nos está hablando de esta situación, ¿sí? Entonces nos está hablando. Entonces ahora, ¿cómo lo representamos dicho evento? De esta manera. Dice 90% y que sufra la enfermedad. ¿Cuánto es la enfermedad? El 5%. O sea, 90% son positivos, ¿sí? 90% son positivos y que padecen la enfermedad 5%. Y todo es el 100%, ¿sí? Todo es el 100%. Entonces, haciendo un esfuerzo, lo representamos así, ¿no? Casos favorables y total de casos. Entonces, el 100%, si tú lo pasas a fracción, se hace 1, ¿no? Entonces, solamente ha quedado el numerador. Y ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos a fracción, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está, lo simplificamos. ¿Y qué ha quedado? Por ejemplo, acá el 0, con este 0 se cancela, me quedo 9 por 5, 45 sobre 1000, ¿no? O sea, acá era 10, y acá 100, 1000. Haciendo un esfuerzo, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Pasamos a la estimación. Acá nos hablan de un centro de educación superior. El 30% de estudiantes desaproban el curso de estadística y el 25% desaprobó matemáticas y el 15% desaprobaron ambas asignaturas. Entonces hemos hecho este diagrama de B parecido y ahí estamos anotando los datos de la situación, ¿no? Desaprueba matemáticas 25%, desaprueba estadística 30%, ahí está, y el 15% ambas asignaturas, ahí está, muy bien. ¿Y qué más dice? Se selecciona al azar un estudiante al azar. Me dice, si desaprobó estadística, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobaba matemática? En cambio acá ya no es un tema de probabilidades independientes, no son dependientes. Acá ya es dependiente, dice. Si desaprobó estadística, ¿cuál es la probabilidad de que desaprobara matemática? O sea, acá ya sucedió esto. Si desaprobó estadística, ya sucedió. Entonces ahora, ¿cómo se representa eso? Entonces, acá nos falta completar, ¿no? Para continuar a esa situación de las dos preguntas. Entonces completamos, ¿cuánto sería? 10%. ¿Por qué? La suma tiene que dar 25, eso ya lo hemos dicho. Este espacio igual 15%. ¿Por qué? Porque tiene que ser 30%. Ahora, ¿por qué 60%? Porque acá 15, 15, 30, más 10, 40. Ustedes saben que todo este espacio o región, ¿no?, de línea azul debe ser el 100%, entonces este debe ser 60%. Muy bien, entonces, como les decía, como acá ya ocurrió que desaprueba, nos está preguntando cuál es la probabilidad de que si desaprueba matemática, son probabilidades condicionales. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Para la primera, lo estamos indicando así, la probabilidad que desaprueba matemáticas, va a ser la incógnita, y esta es la que ya ocurrió, ¿no? Desaprobó estadística, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, de matemática, y desaprobó estadística es la que va a ir acá, ¿no? Así, miren, observen la fórmula, cómo está expresado. Miren, A y B. Entonces, esta es la que ya ocurrió, D y B, va en el denominador, y arriba va la intersección, o sea, esta es la intersección, ¿sí? Entonces vamos determinando, ¿sí?, la relación. B es la que ya ocurrió y la A es la probabilidad que vamos a determinar, ¿no? Entonces en el número va la intersección, ¿no? Es cuestión de interpretar y ver de qué manera, ¿sí?, ubicamos los datos. Entonces
desaprobó estadística. ¿Cuánto es? ¿Dónde está? Acá, 30%. Acá, total de casos. ¿Por qué? Porque va en el denominador. Y acá arriba, en el número que va, la intersección, o sea, 15%. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cancela, ¿sí? ¿Y cuánto queda? ¿Ve? Muy bien, jóvenes. Entonces quedó 0,5 o el 50%. Ahora, la segunda, si desaprobó matemática, ¿cuál es la primera que desaprobó estadística? Matemática. Entonces la que ya ocurrió, que se va acá, y esta es la incógnita o la probabilidad que vamos a hallar. Entonces, desaprobó matemáticas, esa es la que va a haber en el denominador, ¿sí? Ahí está, 25. Y desaprobó estadística, es la incógnita, ¿no? Pero ¿qué dice la fórmula? En el numerador va a la intersección, o sea, 15%. ¿Ve? Cuestión de guiarse con la fórmula y con el gráfico, ¿no? Se nos hace un poco más fácil. Entonces, haciendo la simplificación, todo ello, los porcentajes también, entonces nos queda 0,6. Muy bien, jóvenes. ¿Bien? Entonces, de esa manera estamos llegando ya a la parte final. ¿Sí? Nos vemos. ¿Sí? Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta la próxima. Muy bien.